Robo de crudo en Sucumbíos. Operativo policial detectó piscina artesanal que almacenaba el combustible. Persona acusada de agresión sexual a un menor de edad fue detenida en Machachi. Organizaciones sociales y sindicales solicitan al presidente Lenín Moreno que destituya a Richard Espinosa del directorio del IES. Autoridades judiciales negaron acción de protección solicitada por defensores de mujeres y grupos LGBTI en contra de promotores de marcha por la vida y la familia. Viernes 20 de octubre del 2017, amigos, bienvenidos al informativo del mediodía, últimas noticias, finalizando esta semana laboral con un radiante sol en la capital de la República. Es un gusto estar con ustedes y contigo, Verónica. Buenas tardes. Buenas tardes, María Fernanda, amigos televidentes, bienvenidos como siempre a la información del mediodía. Empezamos. Aquí iniciamos en Sucumbíos. Un operativo policial permitió descubrir un pinchazo al poliducto ecuatoriano. En medio de la selva estaba lista una piscina artesanal para almacenar crudo. Al parecer, el ilícito negocio de tráfico de combustible estaba por empezar, o quién sabe, la demanda era buena, que la tentación de obtener mayor ganancia hizo que una presunta red que estaría integrada por colombianos y ecuatorianos armen toda una estructura para robar crudo. Que afecta también a los intereses del Estado en cuanto a que una perforación hace que posterior se realice una para del funcionamiento normal del poliducto. En el kilómetro 5 de la vía Colombia, agentes de la UIDH encontraron un pinchazo que no es otra cosa que una perforación clandestina al poliducto ecuatoriano para robar crudo. El orificio estaba camuflado por la espesa vegetación, es decir, como que tenían experiencia en ese tipo de trabajo ilegal. Que tenían dos modalidades, uno la piscina por la extracción inmediata y dos el tanquero. Siguiendo la ruta de la manguera que colocaron, luego de recorrer un largo tramo, llegaron hasta una piscina artesanal lista para almacenar el crudo, que luego supuestamente pretendían transportar en tanqueros hasta el vecino país y entregar a grupos ilegales que operan en Colombia. Tiene que ser procesado en selva ecuatoriana o colombiana a altas temperaturas y posterior se transforma en gasolina, que es utilizada para procesar pasta base de coca o para que la logística de grupos irregulares pueda funcionar. De las investigaciones estiman que pretendían pasar al otro lado de Ecuador de 30 a 40 mil galones por día. Los traficantes de combustible buscaron un sitio estratégico para pinchar el poliducto. Estaba en una zona cubierta por vegetación y al mismo tiempo a pocos kilómetros de la frontera. Se dan por la fuga al rato que ellos se percatan de la presencia de personal uniformado. En el sitio los sujetos dejaron abandonado un tanquero cargado con 8.000 galones de combustible. El enorme vehículo de los seguimientos habría cruzado la frontera en algunas ocasiones. Todo apunta a que pasaba cargado y regresaba vacío, informó Iván Casamen. 3 detenidos, vehículos, armas y sustancias sujetas a fiscalización es el resultado del operativo Miraflores. El exitoso trabajo policial desmanteló una peligrosa banda dedicada al narcotráfico en la ciudad de Cuenca. Aprovechando las primeras horas de la madrugada, personal del GOE, criminalística y otros grupos policiales, junto con fiscales de Cuenca, sorprendieron mediante 4 allanamientos en diversos lugares de la capital Azuaya a una banda de presuntos traficantes de droga. Las órdenes judiciales respectivas se irrumpieron varios domicilios en donde encontramos a las personas que aparentemente se dedican al microtráfico de sustancias estupefacientes. Este grupo delincuencial proveía de la droga a los microtraficantes que operaban en conocidos barrios de la urbe durante todos los días. Principalmente de los sectores de los tanques, de la calle Larga, la Merced, el sector de Juan el Curil Terminal y en algunos parques de la ciudad de Cuenca. Los sectores intervenidos fueron cercados por la policía, presencia que causó sorpresa a los vecinos de estos lugares donde pernotaban los integrantes de esta banda. Simultáneamente se ha hecho 3 allanamientos, vamos a un cuarto. 3 personas consideradas las cabezas del grupo fueron detenidas en este operativo denominado Miraflores. 3 detenidos, 4 armas incautadas, hay munición de varios calibres. Las evidencias encontradas serán descritas e individualizadas en la audiencia de formulación de cargos. El trabajo policial y judicial, que fue considerado exitoso, tuvo un seguimiento de varios meses. Un trabajo de 4 meses, una labor de la policía exitosa. En los lugares allanados se encontraron varias evidencias que los implica en la supuesta red del narcotráfico. Procedido de la desarticulación de una bien estructurada banda organizada que se dedicaba a actividades de tráfico para consumo interno. Vehículos y motos también fueron requisados en este operativo. Encontramos los vehículos, las motocicletas, los carros que se movilizaban y a las personas participantes en esta agrupación delictiva. Se insiste en el llamado a la ciudadanía a seguir apoyando esta lucha contra el narcotráfico, informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez.
Así es, en la Fiscalía se investigan las denuncias en contra de un médico que habría fungido de cirujano plástico sin serlo y que habría dejado graves secuelas en la salud de varios de sus pacientes luego de operarlos. En la siguiente nota les vamos a presentar las impactantes imágenes y testimonios de las denunciantes. Angie, de 22 años, quiso mejorar su figura, pero se puso en las manos equivocadas y terminó así. Casi inválida, camina apoyada en un andador y con un estabilizador en una de sus piernas. Todo fue mal, en busca de la ayuda salí perjudicada. ¿Para qué? Para yo quedar así, con una discapacidad. Cuenta que hace 6 meses se sometió a una cirugía plástica para reducir su abdomen y aumentar sus glúteos. A mí me emanaba un olor a podrido del cuerpo y a los 3 días de esa operación se me comenzó por la parte de las caderas a comenzar a mi cuerpo a rechazar la grasa que él me había puesto. Y tuvieron que ingresarme de emergencia al quirófano y abrirme el glúteo para poder retirar todo eso que tenía en mi cuerpo porque estaba muy mal, tenía una bacteria en mi cuerpo. Entonces todo eso estaba podrido, casi cangrena mi hueso. Camino con dificultad. En sí mi pierna derecha yo no la siento, como puede ver tengo pérdida de masa muscular, tengo atrofiado los músculos de la pierna. Carla, de 28 años, sufre el mismo drama a causa, dice, del mismo doctor. O sea, tengo perdido mi glúteo completo, me lo tienen que raspar, extraerme todo eso, y por motivos económicos no lo he hecho. Además de haber sufrido algo terrible durante la cirugía. En el transcurso de mi operación, la esposa había dejado un teléfono grabando, ¿ya? Entonces, en ese teléfono grabando se ve cómo el doctor se acerca y me besa. La mujer había entrado, no sé qué más me habrá hecho, y ahí sale el doctor, empieza a discutir con ella, entonces mi esposo se enfurece porque la puerta del quirófano estaba abierta y yo estaba desangrándome por los huequitos, todo, o sea, con la herida, la barriga media abierta, así. O sea, el doctor discutiendo con su esposa y usted ahí. Y yo ahí tumbada. Ambas han puesto sus denuncias en la Fiscalía. En sus recetas él tiene como de cirugía estética, ¿ya? La receta es de cirugía estética general y pie diabético. No es cirujano estético, simplemente es anestesiólogo reanimador. Jorge Patiño, un destacado cirujano plástico, analiza las posibles causas por las que estas intervenciones quirúrgicas terminaron dañando tanto la piel y el cuerpo de estas jóvenes mujeres. Aparentemente esto es una infección. Ahora, ¿por qué ocurre una infección? Habría que ver qué se realizó. O una inyección de grasa, o se inyectó algún biopolímero, lo cual sabemos que está prohibido por completo. Eso produce muchas complicaciones. Y además eso habría que ver en qué condiciones operó. Por ello aconseja que antes de someterse a cualquier cirugía, la paciente o el paciente debe estar bien informado. Pero en principio que la persona que haga la cirugía sea un médico entrenado, un profesional capacitado y con todos sus certificados de la ley. Si un médico cobra muy barato, se entiende que no opera gratis, es decir, que tiene una ganancia. Y si aún así cobra barato y le gana algo, es que en alguna parte de la cirugía ha escatimado en calidad. Es decir, un personal mal entrenado, un lugar que es barato, si es barato no cumple los estándares de calidad. Es decir, el riesgo es muy alto. Informó Marcela Maquilón. 12:10. Un aparatoso accidente de tránsito se registró esta madrugada en el Cantón Milagro, en la provincia del Guayas. El siniestro dejó como saldo 2 personas heridas. Una camioneta a exceso de velocidad derribó también un poste de tendido eléctrico. Este poste de tendido eléctrico fue derribado de raíz por una camioneta que circulaba aparentemente a exceso de velocidad. Tal fue el impacto que la estructura se partió en 4 partes. Sí había luz, fue un estruendo grande lo que sucedió aquí ahorita. El señor venía aviada y cuando de improviso sacó solamente, se atacó con el poste y le vine a ayudar ahorita a sacar de ahí y el señor lo sacamos. El accidente de tránsito se produjo en la vía Milagro Virgen de Fátima, en la provincia de Guayas. La utilización del cinturón de seguridad y la activación de las bolsas de aire evitaron que los ocupantes del vehículo resulten con heridas graves.
Y gracias a Dios que no, el alumbrado, los cables de tensión no le cayeron encima. Ellos se salvan por el aibaz que tiene el carro, si no fuera por el aibaz se desnucaban. Tanto el conductor como el copiloto del carro son aparentemente de origen asiático. Se dio trasladado hasta la León Becerra con la respectiva custodia. Informó Jorge Salazar. Un pescador manabita de 44 años de edad murió ahogado en alta mar. Su cuerpo fue recuperado por sus compañeros tripulantes de la embarcación. La DINASED realizó el levantamiento del cadáver que llegó al puerto de Manta. Desconsolados, así están familiares del pescador manabita Luis Francisco Molina Valencia, de 44 años de edad, quien murió en alta mar después de caer de la embarcación pesquera donde laboraba. Según las versiones que hemos recabado de la embarcación, una caída en alta mar, por producto del cual se ahoga. Según sus familiares, el fallecido salió a faenas el pasado 26 de septiembre. 11 días después fueron notificados del deceso. Él salió bueno. Lo único que sé, salió a las 3 de la tarde. ¿Qué le dicen? Que se ahogó. No sé, todavía no sé. El cuerpo llegó al puerto de Manta. Personal de DINASEC y Fiscalía realizaron el levantamiento del cadáver, que fue llevado al centro forense para determinar las causas de la muerte. Es el informe de medicina legal realmente quien nos dice a nosotros la causa real de la muerte. Pero sin embargo nosotros también hemos ya realizado un análisis externo del cuerpo y aparentemente, y de lo que podemos ver, no tiene huellas de violencia. 5 hijos, entre ellos un menor de 3 años, quedaron huérfanos. Siempre en esta ocasión es la primera vez que él anda y ahí fracasó mi hijo. Y así es la mala suerte. Sí, la mala vez, primera vez. Con cámaras, Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. La Policía Nacional de Los Ríos detuvo al presunto responsable de la muerte de una abogada en el año 2011. El sospechoso era esposo de la mujer y ya tiene una sentencia de 25 años de prisión. Era 4 de junio del 2011. El cuerpo en estado de descomposición de una mujer fue hallado en una finca del sector El Tigrillo en Juján, provincia del Guayas. Su rostro estaba irreconocible, pues había sido desfigurado, con lo que posteriormente se confirmó era ácido de batería. Mi hermana fue golpeada, fue vejada y agonizando le echó ácido. Irma Olvera desapareció en junio de ese año. Sus familiares no comprendían los motivos hasta que recibieron la mala noticia. De un momento a otro vinieron problemas personales de ellos, pues nunca se imaginó que se iba a llegar a tan horrendo crimen. Desde el hallazgo del cuerpo iniciaron las investigaciones del crimen. Se vinculó al esposo de la abogada Olvera, de profesión mecánico, quien negó tener alguna participación en su muerte. Pero en junio del año anterior fue sentenciado por el crimen. Sus abogados presentaron un recurso de casación y en agosto del 2016 se confirmó la sentencia de 25 años para Andrés O. Desde entonces se desconocía su paradero, hasta que por labores de inteligencia fue ubicado por la DINASED en el oriente ecuatoriano. Se encontraba laborando como mecánico. No se puede comprobar, pero por versiones de personas de esa parroquia, el ciudadano estaba utilizando otros nombres. Tras confirmar la identidad del ciudadano, fue trasladado para cumplir su sentencia, mientras la familia de Irma Olvera se siente ahora más tranquila. Y esto nos da un aliento de tranquilidad a la familia, sin la esperanza de nunca más volver a nuestra querida hija. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. La policía detuvo a un ciudadano acusado de abusar sexualmente de su hijastra durante 3 años. La víctima de 12 años denunció el caso ante la Fiscalía. En uno de estos barrios del sector conocido como La Carolina, en Monte Sinaí, se habría registrado este hecho. Aquí un ciudadano fue detenido por la Policía Nacional, luego de escuchar testimonios de una niña de 12 años, quien según la DINAPEN fue abusada sexualmente por él, quien es la pareja de su madre. Pusimos de conocimiento al fiscal los hechos que estaba denunciando la adolescente, procedió a disponer el reconocimiento médico legal al adolescente. El resultado dio positivo, pero el adolescente al doctor le manifestó cómo había sido la forma de que había tenido relaciones. Es papá legalmente, reconocida legalmente, aunque no es el papá biológico, pero legalmente ante la ley es del papá. En la unidad de flagrancia intentamos conversar con familiares de la perjudicada, que a la vez son allegados del aprendido, pero prefirieron evadir las preguntas. No, sin grabación, por favor. No. Y esposado rindió su versión ante un fiscal.
que ya analiza la figura legal que tendría que enfrentar este ciudadano. Fueron las niñas compañeras de escuela que le armaron de valor para hacer conocer a la psicóloga de mencionada escuela. Y en conjunto con la psicóloga, la abuela materna, acudieron acá a la Fiscalía a presentar la respectiva denuncia del presunto delito. Ha servido mucho de todo el andamiaje o mediático que se ha dado a los casos de esto de violación, porque está permitiendo que la ciudadanía no esconda, se atreva a denunciar. Mientras que su abogado vio el caso complicado y manifestó que tratará de buscar estrategias legales para que su cliente pronto recupere la libertad. Hay muchas incoherencias y contradicciones, porque la chica dice hace 2 años viene siendo objeto supuestamente de violación, para luego dice que hace 10 días tuvo una relación sexual supuestamente con él. La abuela de la menor presentó la denuncia en la fiscalía, esperando que la justicia se encargue de sancionarlo, mientras que ella quedará en manos de otros familiares y por ahora requiere de ayuda psicológica, informó Charlie Pisa. Alarma y preocupación se encendió en los padres de familia de la Escuela del Sur de la capital, donde supuestamente se habría producido un caso de abuso sexual a un niño de 5 años. Ellos asistieron a este lugar para protestar y solicitar a las autoridades del plantel explicaciones y medidas respecto a este caso. Ante la detención del maestro acusado de un presunto abuso sexual a un niño de 5 años que se habría dado en una escuela ubicada al sur de Quito, los padres de familia llegaron a ese lugar preocupados para exigir respuestas sobre este caso. Y comenzaron a llegar mensajes que a un niño de 5 años le han violado, que al otro niño le han manoseado en los baños. Entonces nosotros, como uno como madre, se preocupa. Los progenitores fueron recibidos por las autoridades del plantel en una reunión a la que en un inicio alguien no permitió que ingresara el equipo periodístico de este noticiero. Sin embargo, ante la insistencia de los padres de familia, se nos dio paso libre. Aquí no podemos topar, venga caballero. No más, por favor. Durante este diálogo se dieron varios impases y cuestionamientos de los padres de familia a las autoridades, a lo que la directora respondió. Aquí hay procesos, rutas a seguir, pero de igual manera no se puede inmediatamente con los docentes, también ellos tienen derecho a la defensa y puede eso transformarse en acoso laboral. También explicó que no está en sus manos la selección de los docentes que trabajan en su institución. Yo no contrato a los docentes. Ellos van a un proceso que es Quiero Ser Maestro, donde pasan todos los filtros. A lo mejor tendrán que reajustar algo más, pero yo no contrato, yo solamente les recibo aquí e indico que existe la necesidad. Al salir de la reunión, los representantes de los estudiantes parecían estar más tranquilos. Sin embargo, esta fue la oportunidad para destapar otros supuestos incidentes con dicho profesor. Porque era una persona bastante agresiva. Era grosero incluso con los mismos compañeros profesores. Entonces, por ende, este señor les hacía bullying, especialmente a los niños que eran gorditos. Además, otro padre de familia aseguró que su hijo habría sufrido acoso sexual por parte de alumnos mayores. Llegando a insinuaciones de que se baje el pantalón para tener sus relaciones sexuales, han llegado a golpearle a mi hijo en el estómago porque él no se ha dejado y el acoso ha seguido constante. ¿De parte de un niño o de varios niños? Tengo entendido que son algunos niños, pero son de grados de 7º grado plenamente identificados. A estas interrogantes, el director zonal de educación respondió a los padres de familia. Solamente que van a ver qué ha pasado y que al niño agresor, al niño que está acosando a mi hijo, que necesita una terapia. Es lo único que han dicho. Y el lunes, a más tardar, nos van a hacer saber cuál es el proceso, la planificación que van a realizar con respecto a la depuración de la escuela. Con imágenes de Manuel Sáenz, informó Andrea Valareso.
Precisamente en ese tema, la Asamblea ha convocado para la próxima semana a varios ministros del área educativa, así como al fiscal y al Consejo de la Judicatura, para que entreguen información sobre las investigaciones en torno a los abusos sexuales a menores que se han registrado en el país y han sido denunciados en los últimos días. La decisión la tomó el CAL, convocar al ministro y a los exministros de Educación, al fiscal y al Consejo de la Judicatura para que rindan cuentas en torno a los avances en las investigaciones sobre los abusos sexuales. Para que informe sobre todos los actos administrativos, todos los actos legales en general que se han tomado por parte de esa cartera de Estado en torno a las diferentes denuncias que se han venido presentando. Y en ese mismo ámbito, la opositora Yanine Cruz buscaba un pronunciamiento del Pleno de la Asamblea. Ella propuso que varios funcionarios y exfuncionarios sean llamados a comparecer, pero este pedido fue negado por la mayoría oficialista, que se abstuvo y se opuso a analizar en el Pleno esta coyuntura. Seamos sensibles y permitamos que esta resolución se debata y hagamos algo bueno por la niñez ecuatoriana. No más irresponsabilidades desde la Asamblea para la niñez de nuestro país. Aquí el presidente José Serrano aclaraba que en las comparecencias ya convocadas por el CAL se espera que puedan conocer mayores detalles de las investigaciones, además de informar que la comisión AMPETRA creada para esta investigación será extendido el plazo de su funcionamiento. La comisión, todos los miembros de la comisión presenten un informe, un primer informe en los próximos 15 días de las investigaciones y resultados dados de las mismas al Pleno de esta Asamblea. Las comparecencias de las autoridades se realizarán a inicios de la próxima semana, informó Javier Gallo. 12:22 y dentro de un mes el Ministerio de Educación empezará a tomar pruebas psicológicas a los profesores de centros educativos. Quienes no pasen los exámenes serán removidos de sus cargos. Esto en respuesta a la serie de denuncias de abuso sexual cometido a estudiantes. Son 882 casos sobre violencia estudiantil los que registra el Ministerio de Educación. De este número, 321 relacionados a personas externas del sistema educativo y 561 dentro del mismo, en donde no necesariamente están involucrados docentes. Fander Falconi, ministro de Educación, cree que algunas autoridades educativas no actuaron correctamente cuando conocieron casos de abuso sexual a menores. Sin duda alguna hay omisión negligente por parte de las autoridades educativas que tienen que ser sancionados en los dos ámbitos. Yo quiero reafirmar esto, porque este es un mensaje para la comunidad educativa. Estamos hablando de delitos penales, Por lo tanto, tendrán que responder ante la justicia ecuatoriana por sus omisiones y graves faltas negligentes. Y evidentemente, en lo que corresponde al Ministerio de Educación, en su capacidad sancionatoria, sin duda alguna, con todo el rigor del peso que nos permita a nosotros la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Ministerio de Educación, Justicia, Secretaría de la Política, Consejo de la Judicatura y Poder Legislativo, unidos en una gran cruzada para ponerle un alto al abuso a menores de edad en establecimientos educativos. Casos que no se hayan presentado antes en el pasado. Pero hoy estamos ante la desgracia de encontrar unos casos que han estado acumulados y sobre los que muchísimas veces los niños tuvieron que guardar silencio. La impunidad comienza con la no denuncia oportuna que puede suceder y puede ser responsabilidad de los propios afectados, del entorno cercano al centro educativo que encubre esta situación. Esos son hechos de impunidad también. Además, dentro de 30 a 45 días, todos los docentes deberán someterse a pruebas psicológicas como requisito para poder desempeñar su profesión. Si un docente no pasa las pruebas, no puede entrar al magisterio. No puede entrar, no puede entrar. Eso es lo primero. Hay una recomendación, digamos, de los expertos que se haga estas pruebas de forma periódica. Quienes pasaron la prueba Quiero ser maestro y están dentro del magisterio de no cumplir este requisito serán removidos mediante un expediente. He ordenado que hagamos estas pruebas psicométricas a todos los profesores de las unidades educativas públicas, fiscomisionales y municipales del país. Como consecuencia, hasta el momento existen profesores detenidos acusados de abuso sexual contra sus estudiantes, informó Héctor Romero. Cuando son las 12 del día con 25 minutos, amigos, es momento de nuestra primera pausa aquí en el informativo Últimas Noticias, pero al regresar
Mucha atención, organizaciones sociales solicitan la destitución inmediata de Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IES. Estamos de regreso en últimas noticias para contarles que en la frontera sur se desarrolla el gabinete binacional entre Ecuador y Perú. Nuestro compañero Héctor Romero, enviado especial, se encuentra en la ciudad de Trujillo y nos amplía la información. Héctor, buenas tardes, adelante. Gracias, buenas tardes. Sí, les saludamos desde la Plaza de Armas aquí en la ciudad de Trujillo, en el vecino país del Perú, hasta donde se ha trasladado el presidente de la República, Lenín Moreno, para conjuntamente con su homólogo Pedro Pablo Kuczynski participar en el encuentro presidencial y en el 11º gabinete binacional, en donde se tiene previsto tratar varios temas de importancia para los dos países. Entre estos tenemos la construcción del Parque Lineal Guaquillas, establecimiento de la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de las Cuencas Hidrográficas Transfronterizas entre Ecuador y Perú. Incluye el Apuyango-Tumbes, interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú tras la decisión 816, combate a la minería ilegal en la región fronteriza. Son temas que se los va a tratar en las próximas horas. Se tiene previsto que los dos mandatarios también sean declarados como huéspedes ilustres aquí en Trujillo y posteriormente den declaraciones conjuntas. Nosotros en nuestros informativos de la noche les tendremos más detalles. Nos despedimos de aquí de la Plaza de Armas en la ciudad de Trujillo. Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Muchas gracias. Tenemos más información al respecto. Contamos que organizaciones sociales y sindicales solicitaron al primer mandatario Lenín Moreno la destitución inmediata del presidente del IES, Richard Espinosa, tras la notificación de destitución por parte de la Contraloría General del Estado. Luego que la Contraloría General del Estado notificara con destitución a Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, junto a 17 funcionarios más, las reacciones de las organizaciones sociales y sindicales no se hicieron esperar. Es necesario que el presidente de manera inmediata establezca la destitución del señor Richard Espinosa. Que ya no es necesario esperar los 30 días que le da la Contraloría al señor Espinosa, que es necesario tomar medidas inmediatas para que el Consejo Directivo del IES se maneje de una manera transparente. Además señalaron que consideran que se hace urgente una auditoría al IES. De acuerdo a datos de la misma Organización Internacional del Trabajo, estaría en riesgo su vida o su vigencia solamente hasta el año 2020. Por otro lado, el Frente Nacional de Jubilados del Ecuador, también en rueda de prensa, exigieron la salida inmediata de Espinosa. El señor Richard Espinosa no tiene mecanismos, no tiene argumentos, no tiene respaldo, no tiene carpeta para poder justificar lo que le pide la Contraloría. Por su lado, el titular del IES, durante un evento en Guayaquil, indicó que se siente bastante tranquilo, pues los 30 días otorgados por la Contraloría serían suficientes para presentar sus pruebas de descargo. Para que de manera técnica, de manera jurídica, no política, esto es un asunto administrativo, un asunto de un asiento contal, en donde el producto de todo esto es que no se le ha perjudicado en $1 a la institución. Sin embargo, el gremio de jubilados dejaron por sentado que pasarán de la política de exigencias a la oposición popular en las calles. El IES está en crisis. Nosotros estaremos en las calles exigiéndole a usted a que se deshaga de ese ciudadano que tanto daño le está haciendo a su gobierno, herencia del gobierno anterior. En Quito informó Adriana Rojas. Seguimos con el ámbito político. En últimas noticias, en oposición insisten en que el vicepresidente Glass debe presentar su renuncia, mientras que aparecen voces dentro de Alianza País que aseguran que la única salida política en este momento es iniciar un enjuiciamiento político en la Asamblea Nacional. Nuevamente, y esta vez fue la bancada del movimiento Suma quienes insisten en la necesidad de que el vicepresidente de la República, ante la situación legal que vive, presente su renuncia. Tenemos un vicepresidente sin funciones, que cobra sueldo, pero que dice haber pedido vacaciones estando en la cárcel, lo cual no solo constituye una burla para el pueblo ecuatoriano, sino que atenta contra la institucionalidad del país
Pero en otro sector opositor afirman que insistir en una renuncia es infructuoso y que hay que dar el siguiente paso, el enjuiciamiento político, que ya dicen está listo. Nosotros tenemos ya todas las firmas listas para la presentación del juicio político al vicepresidente de la República, así que yo creería que la próxima semana el juicio estará presentado, la solicitud de juicio político. Y con eso concuerdan en parte de la bancada de Alianza País. Este legislador asegura estar dispuesto a apoyar un enjuiciamiento, siempre y cuando esté fundamentado. Siempre y cuando se plantee de la forma correcta, yo no tenía ningún problema en sumarme en ese sentido. Vuelvo y repito, de manera personal, ¿no? Que es necesario darle una respuesta política al país, en este caso asegura. Nosotros como función legislativa siempre podremos pronunciarnos de manera política. Aunque en la otra ala del partido las cosas son más radicales. Mientras la justicia no se pronuncie, no hay por qué adelantarse, aseguran. Para nosotros lo fundamental es que se haga la justicia, que no se martirice a un inocente. A ustedes les puede parecer extraño, pero yo creo en la absoluta inocencia de Jorge Glass. Así como están las cosas, se espera que la próxima semana el pedido de juicio sea presentado y solo ahí se verá si hay apoyo o no dentro de la bancada oficialista para una posible destitución del vicepresidente Jorge Glass. Informó Javier Gallo. Los jueces del Tribunal Penal de Quitumbe, de la función judicial ubicada al sur de Quito, negaron las medidas cautelares solicitadas por los defensores de las mujeres y grupos LGBTI. Las razones fueron la falta de pruebas que demuestre la vulneración a sus derechos. Después de 5 horas de audiencia y una larga deliberación, los jueces negaron las medidas cautelares solicitadas por los defensores de los derechos de las mujeres y de LGBTI por falta de pruebas de que se esté violando un derecho constitucional. Ha sido derivada por los jueces por el contenido de fondo al conocimiento de una acción de protección que es interpuesta cuando hay la vulneración de un derecho constitucional o un derecho humano que está establecido en los convenios internacionales. Y esa es la prueba fehaciente de que estamos en el camino correcto. Pero mi anhelo es que ojalá estos grupos que exigen tolerancia y respeto lo hagan de la misma manera. Ante esto, los jueces resolvieron una nueva audiencia de acción de protección, donde la parte demandante deberá probar que se están vulnerando sus derechos. Existe ya una vulneración a los derechos, sobre todo a la dignidad de las personas, a la dignidad de la comunidad LGBT, en la medida en que se les ha tachado de depravados, homosexuales, desviados. La solicitud de medidas cautelares de orden constitucional no penal, interpuesta por los defensores de los derechos de las mujeres y LGBTI contra la Red Vida y Familia y la Conferencia Episcopal, habría sido interpuesta 2 días antes de la marcha. Nos parece irregular y súper raro que nos hayan tramitado 2 días después y que nos vengan a enfrentar con las personas que están induciendo y que están promoviendo estos discursos de odio. Por su parte, los actores demandados mencionaron que las medidas cautelares solicitadas a un inicio fueron que se impida la marcha y la prohibición de criterios que pueda afectar a los grupos LGBTI. Toda la exposición durante la audiencia, así como la demanda, habla de un daño real ya realizado, hipotéticamente realizado, no de amenazas. Por lo tanto, no cabría una medida cautelar autónoma. Así también los miembros de la campaña Con Mis Hijos No Te Metas, que marcharon el pasado 14 de octubre, mencionaron que ellos están en contra de una ley que se estaría debatiendo en la Asamblea Nacional. Nunca la marcha fue para involucrar en positivo ni negativo a los grupos, a los colectivos LGBTX. Nosotros lo único que queremos y que quisimos y que vamos a continuar haciendo es exigiendo a la Asamblea Nacional, al presidente a través de todos sus ministros, que respete los derechos de nuestros niños y respete los derechos de nosotros como padres de familia. Informó Patricia Aldaz. 12 del día con 42 minutos. Ahora les vamos a contar en otro tema que una persona acusada de haber abusado de un menor de edad fue detenida durante un operativo policial en Machachi. En este lugar se encuentra Iván Casamen y nos amplía la información. Adelante, Iván, muy buenas tardes, te escuchamos con atención. Hola, ¿qué tal, compañeras? Una buena tarde. Levantamos señal desde el comando de Sangolquí de la policía, donde hace pocos minutos las autoridades encargadas de acá del comando de policía dieron a conocer detalles de la aprehensión de un maestro de una unidad educativa ubicada en la parroquia de Tambillo de Cantón Mejía. Este operativo se realizó horas atrás. Está detenido el presunto acusado de un delito de abuso sexual en el ámbito educativo, un maestro de esta unidad educativa.
quien a propósito ha sido ya después de la audiencia de formulación de cargos, el juez penal ha dictaminado prisión preventiva en su contra por este aparente delito que habría cometido en contra de una niña de 5 años. La madre de la menor denunció hace un mes aproximadamente el hecho, la policía trabajó y hay resultados. Vamos a conversar con el coronel Santiago Rosero, jefe de la subzona Pichincha de la Policía Judicial, para que nos entregue más detalles. Coronel, buenas tardes, bienvenido. Las investigaciones han terminado de una aparente responsabilidad del docente. Buenas tardes, sí, dentro de las investigaciones que realizó la Policía Judicial en el Cantón Mejía, pues se pudo determinar que el individuo de 60 años de edad se presume que había violado a una niña de 5 años, de acuerdo a los testimonios que existen, los testimonios anticipados, y de acuerdo a las investigaciones también que por un mes se ha realizado, ya que la madre ha presentado en la Fiscalía la denuncia hace un mes aproximadamente. La policía comenzó a trabajar respondiendo a lo que la madre denunció. Así es, puso la denuncia en Fiscalía pues nos delegó, se continuó con las labores investigativas y se pudo determinar que se presume que el autor haya sido el mismo profesor de esta unidad educativa. En este caso contaron con el apoyo y el respaldo de la unidad educativa, del director, del rector, y esto permitió que el docente aparentemente implicado sea capturado en la misma institución. Así es, el trabajo se hizo en conjunto con las autoridades de la unidad educativa, con la Fiscalía y personal de la Policía Judicial. Es decir, hubo toda la apertura de parte de las autoridades del colegio para poder continuar con la investigación y llegar a la detención del ciudadano. Perfecto, agradecemos al coronel Santiago Rosero, jefe de la subzona Pichincha de la Policía Judicial. Lamentablemente, un nuevo caso de presunto abuso sexual registrado en la provincia de Pichincha, esta vez en la parroquia de Tambillo, Cantón Mejía. Como les habíamos informado, amigos televidentes, el docente aparentemente implicado ahora ya cuenta con prisión preventiva por el presunto delito de abuso sexual en el ámbito educativo. Él será trasladado hasta un centro de detención mientras dura la etapa de instrucción fiscal. Estas son las novedades desde el Comando de Policía de Sangolquí. Una buena tarde. La Fiscalía General recibió un comunicado de un exfuncionario de la constructora Odebrecht. Él solicita no ser vinculado al proceso bajo la figura de asociación ilícita. Mediante un comunicado presentado ante la Fiscalía General del Estado, la defensa de José Consensao Santos solicitó con el proceso penal sobre el caso Odebrecht que se sigue en su contra, no sea vinculado bajo la figura de asociación ilícita. El exfuncionario de la constructora brasileña hizo esta petición en base a los acuerdos de cooperación eficaz que fueron suscritos en junio anterior con la Fiscalía. El texto del documento señala: solicito que al haberse cumplido los presupuestos establecidos en los referidos convenios, se lo aplique a mi favor al final de esta instrucción fiscal. Más aún que me encuentro agregando la documentación de respaldo y la homologación prevista en los acuerdos firmados entre las partes. Adicionalmente, Santos menciona que la Constitución ecuatoriana prohíbe que una persona sea sentenciada 2 veces por un mismo delito. Esto en referencia a la pena de 8 años que cumple en su país natal por los hechos de corrupción registrados en la constructora, situación que fue certificada por el propio Ministerio Público Federal brasileño. En este proceso, el pasado 1 de octubre concluyó la etapa de instrucción fiscal y aún no se ha determinado día y hora para la audiencia preparatoria a juicio, donde 18 personas podrían ser acusadas, entre ellas José Santos. Informó Miguel Ángel Bedoya. 12 del día con 48 minutos, amigos. Es momento de revisar esas noticias destacadas que son parte de nuestro diario de la tarde y en circulación en las calles de Quito. Últimas noticias, hoy, viernes 20 de octubre del 2017, finalizando esta semana laboral. 23 papazos al día en Quito. Lamentable los accidentes de tránsito. Además, tendremos turnos en web para licencias. Vamos a darles algunas explicaciones porque el sistema cambia. Y también el suplemento de los días viernes, ocio y fiesta, con algunas recomendaciones para que usted pueda realizar este fin de semana. Está con nosotros Carlos Mora para darnos los detalles, porque alarma el número, la cifra de accidentes de tránsito que se registran cada día aquí en la capital de la República. Buenas tardes, María Fernanda. A ti, a los televidentes, asusta, alarma efectivamente estos números de los accidentes de tránsito en la capital. Se registran estadísticamente 23 accidentes al día en promedio. En este año, entre enero y septiembre, se han presentado 6.283
accidentes de tránsito en la capital. Hoy mismo, 8 de la mañana, hubo uno en el sector de la Vicentina, donde 5 personas resultaron afectadas. Así que, bueno, claro, hay que tomar las previsiones, las precauciones del caso, por supuesto. Y las autoridades tienen que tomar medidas. Y mucha atención, hablando de autoridades de tránsito, porque va a cambiar el sistema para la obtención de la licencia. Así que mucha atención, amigos televidentes y lectores. Así es, desde el lunes próximo, para obtener un turno para sacar la licencia de conducir, se va a tener que ingresar necesariamente a la página web de la ANT. Este es www.ant.gov.es y ahí podrá registrar, hacer el pedido del turno respectivo para poder ir a hacer el trámite de sacar la licencia. Bueno, mucha atención, está en las páginas de Últimas Noticias para que usted esté informado de cómo tiene que acceder a ese turno para sacar la licencia de conducir. Y en el tema de seguridad, las diferentes comunidades, zonas, vecinos se ponen de acuerdo para combatir la delincuencia. Exactamente, anoche hubo una importante reunión acá en el sur de Quito, donde el Comité Ejecutivo de Solanda, los dirigentes barriales de esta gran zona del sur de la capital, se reunieron con las autoridades de la policía y también de la Secretaría de Gobernabilidad del municipio para manifestarles las preocupaciones que tienen en cuanto a la seguridad, en cuanto a la venta informal en las calles de este gran sector de la ciudad. Así que se pusieron de acuerdo sobre algunas actividades y de hecho las reuniones continuarán para seguir estableciendo algunas medidas en favor de este sector del sur de la capital. Muy bien, es corresponsabilidad siempre el tema, Carlos. Y para finalizar, viernes, el cuerpo lo sabe, Quito estará con un sol radiante a protegerse del sol por los altos niveles de radiación, pero tenemos una agenda variada para ustedes. Una agenda muy variada. Mañana les invitamos, por ejemplo, al Parque Urbano Cumandá en el centro de Quito para celebrar los 50 años de uno de los bailarines más importantes del país, Wilson Pico. Celebra medio siglo de trabajo en las tablas del país y del exterior también. Va a haber esta presentación gratuita. También habrá presentaciones hoy en el Teatro Nacional Sucre con hip hop y otras actividades también en el Museo de Yacu, que será gracias al barrio San Juan. Así que les invitamos a ver todos los detalles en nuestro suplemento Ocio y Fiesta de todos los días viernes. Historia y música para este fin de semana. Que descanses, Carlos. Nos Gracias, vemos el lunes. Ya regresamos luego de la pausa. (12:56) estamos de regreso y les contamos que intendencias de policía y comisarías arrancaron los operativos de control de precios en panaderías de todo el país con el objetivo de evitar la especulación del precio del pan. Desde el pasado miércoles 18 de octubre, intendentes y comisarios, encabezados por la Dirección de Control y Orden Público del Ministerio del Interior, iniciaron con barridos y operativos de control en las panaderías del país para evitar la especulación en los precios del pan. Estos operativos serán continuos y permanentes y serán coordinados conjuntamente con las instituciones que nos encontramos acá. Dichos operativos se realizarán en las 24 provincias de forma simultánea y para ello se han implementado varias estrategias de intervención, entre las cuales implica la sensibilización de los dueños de los establecimientos. Además, se informó que en caso de identificar incremento de precios no autorizados, existirán sanciones. La sanción es del 8 al 12% de los ingresos brutos anuales. Las autoridades señalaron que estos operativos obedecen a la especulación que se ha venido evidenciando en el precio de varios productos, luego del anuncio del presidente Lenín Moreno al declararle la guerra al contrabando y a la defraudación fiscal. La tasa de servicio de control aduanero no incrementa los precios de la canasta básica, no incrementa el precio del pan como falsamente se ha pretendido señalar. Para lo cual dio un ejemplo. Para el trigo, materia prima del pan, ¿sí?, por quintal será menos de 1 centavo, lo cual no tiene ninguna incidencia en el precio del pan. En Quito informó Adriana Rojas. Cuando son las 12 del día con 58 minutos, amigos televidentes, antes de finalizar este informativo, les tenemos noticias de última hora a través de la cuenta de Twitter de la Fiscalía, el cual dice: urgente, amenaza de bomba en la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción. Unidad de fragancia y personal está siendo evacuado. Entonces, esa es la información de último momento dada por la Fiscalía Nacional. Una amenaza de bomba en la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción.
mucha atención y prevención, amigos televidentes, sobre todo porque algunas calles aledañas están cerradas, entonces es importante que ustedes se mantengan informados para tomar vías alternas. Esta unidad de flagrancia está situada en la Avenida Patria, aquí en la capital de la República. A tener las precauciones del caso, y a las 18:55 les tendremos los detalles de lo ocurrido en este lugar y también del encuentro binacional Ecuador-Perú. Les deseamos un excelente fin de semana. Que tengas un buen fin de semana, Verónica. Amigos televidentes, todos nuestros mejores deseos. Nos reencontramos 18:55 en la emisión estelar del Comercio TV. Un abrazo.